Vamos a dar inicio y tenemos el gusto de iniciar con pie derecho porque tenemos la presencia de la presidenta del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos del IPSU, la doctora Mabel Sánchez Rodríguez. Ella es especialista en bioética, es docente universitaria de dos universidades y de manera específica en dos facultades de ciencias de la salud. Aparte de ello, ha participado y participa de procesos de investigación en salud. Es docente también de varios programas de posgrados, maestrías en la provincia y con proyección también internacional, conferencista de varios eventos, de varias empresas, también ha colaborado con empresas farmacéuticas. Y bueno, ella nos va a traer su experiencia en lo que es la bioética y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bienvenida, doctora, y el auditorio es suyo, recordándole pues que tenemos 20 minutos para su intervención y luego de ello pues las preguntas que puedan surgir, aunque la mayoría ha optado por esperar de la manera virtual, pero aquí también tenemos en el auditorio personas que pueden formular preguntas, se las formularé yo al final si es que las hay. Sea usted bienvenida y empecemos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes lo poco que se ha aprendido en este tiempo. Y espero que por favor me confirmen si está viéndose la presentación. Sí, sí estamos. Ya, ok, gracias. Bien, bueno, estas son mi información, ya fui presentada. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la Declaración de Bioética y Derechos Humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de las cosas básicas que todo ser vivo necesita para poder vivir a plenitud. Y la estructura social a veces no permite que esos derechos humanos sean otorgados de forma eficiente. Entonces vamos, como el simposium habla sobre bioética y sociedad, vamos a explicar un poco cómo la bioética está combinada y engranada con cada una de las ciencias biomédicas y biotecnológicas y sobre su importancia en esta sociedad contemporánea. Sabemos que los derechos humanos tienen declaraciones que han ido pasando de la primera a la segunda, a la tercera. Inicialmente se pensaba que era únicamente el derecho a la vida, el derecho a la salud, luego se habló del trabajo, se habló de las actividades de ocio, se habló de la sensación de bienestar. Entonces, es una situación muy dinámica que va cambiando en función de cómo evoluciona la sociedad. Por tanto, hablar sobre la Declaración Universal y venir a redactarlos resulta una tarea que cualquiera lo puede hacer en una plataforma. Es mucho más importante hablar sobre las perspectivas de los derechos humanos desde la socioantropología, desde el tema del calentamiento global, desde el tema de la inequidad social y desde todas esas cosas que afectan de manera directa a los derechos humanos. Entonces vamos a analizar cómo la bioética se relaciona con los problemas sociales contemporáneos. Vamos a hablar de conceptos como la aporofobia, lo que es la inequidad, y la explicación de cómo existe a nivel social un rechazo a las personas pobres. Entonces, también hablaremos sobre las consecuencias en el tema de justicia social y cómo esto hace que haya mucha más discriminación en los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la sociedad y el simposio es de bioética y sociedad. Entonces, ¿qué hace la socioantropología? Estudia la cultura y las instituciones sociales en los diferentes grupos humanos. Y los seres humanos evolucionamos todos los días. Entonces, somos personas inconclusas. Significa que cada día que vivimos cambiamos nuestras perspectivas, nuestras opiniones, nuestras resoluciones a los conflictos, no, bueno, todo lo que significa evolucionar, puede ser positiva o negativamente dependiendo de nuestro entorno, porque no somos un ente individual. Vivimos en una sociedad y por lo tanto todo lo que ocurra en nuestro entorno nos va a afectar de manera directa hacia nuestra sensación de bienestar. Entonces, la socioantropología estudia las sociedades humanas y sus culturas y es muy importante porque si no conocemos el contexto, no podemos entender cómo se mueve una sociedad, esa dinámica social que implica que podamos aplicar la bioética para tomar las mejores decisiones para el bienestar de cada uno de los habitantes de este planeta. Entonces, existen muchos contextos de estudios socioantropológicos, pero básicamente como profesionales de la salud, como estudiantes de carreras de salud y como sociedad,
No podemos estar al margen de cosas que ocurren todos los días y que son parte de todas las decisiones que se toman aquí en el mundo, como la inequidad social, la distribución desigual de los beneficios y las cargas que puede tener una sociedad por cada uno de esos problemas. Y para poder saber cómo evoluciona una sociedad, no podemos hacerlo por hoy. Necesitamos revisar qué pasó a nivel histórico, necesitamos saber cómo ha evolucionado las políticas en un país, necesitamos saber cómo afecta a un país los fenómenos de corrupción. Hay un micrófono que está encendido, perdón. Y también algo importantísimo es el cambio climático, porque nosotros no podemos hablar de derechos humanos y de sociedad si no nos ponemos a ver que en un futuro vamos a tener muchos problemas derivados de lo que estamos haciendo hoy. Muy posiblemente activistas mucho más jóvenes, estamos hablando de personas entre 20 y 30 años, porque son ellos los que van a heredar el planeta que nosotros les estamos dejando y son ellos los que van a sentir la mayor fuerza de este calentamiento. Entonces, existen muchos datos estadísticos sobre inequidad social en el mundo y en Latinoamérica que ya los vamos a ir abordando. Por ejemplo, que en América Latina y el Caribe, que es una de las regiones más desiguales del mundo, el 10% de los ciudadanos tiene el 55% de los ingresos a nivel mundial. Así que si hablamos de derechos humanos, no podemos pensar que con una distribución de recursos con estas características se pueda garantizar la dignidad humana como tal. Y en la riqueza tenemos que el 10% del mundo acumula el 77% de la riqueza y el 50% de los más pobres, solo el 1%. De hecho, en América Latina no, en ningún lugar, en ningún país de Latinoamérica, solo hay uno en México, están las personas con mayor cantidad de dinero en el mundo. Y Estados Unidos concentra la mayor cantidad de gente con mucho dinero. Entonces, ¿por qué hablamos de inequidad de bioética? Porque no podemos decir que podemos otorgar un servicio de salud, de educación o de agua o saneamiento básico cuando los recursos no están distribuidos de forma óptima. Y si no tenemos una buena calidad de agua y un buen saneamiento, tendremos mayor cantidad de enfermedades. Tendremos personas con mucha dificultad para poder ser educadas, para tener un buen estado de salud. Y todo eso va a traer otro problema adicional, que es la sectorización de la sociedad, que hace que no todos tengan la oportunidad de manejar mucho mejor una enfermedad que otro. Por ejemplo, si nosotros revisamos, antes, la pobreza no era un factor de riesgo cardiovascular, pero en este momento, si yo soy hipertenso y soy muy, muy pobre, tengo un factor de riesgo cardiovascular adicional para llegar a ser insuficiente cardíaco. Entonces, son cosas que han evolucionado con el tiempo, que los libros y textos de hace 20 años atrás ni siquiera las tomaban en cuenta. Yo soy docente de la carrera de medicina. Cuando yo estudié jamás vimos socioantropología, no vimos bioética, porque era una generación diferente. Ahora estamos volcándonos hacia ver cómo yo no vivo solo y todo lo que me pase a mí depende de mi entorno en general. La pandemia nos enseñó mucho. Nos enseñó que lo que hacen en China afecta en Ecuador. Entonces, eso ha permitido que volquemos nuestro interés y nuestras políticas públicas a mejorar estas diferencias, porque solo así podemos evolucionar como Estado, como sociedad. Y aquí viene la conciencia de clase. La conciencia de clase es un concepto que habla sobre la capacidad de reconocer el papel mío como persona en la historia y en la evolución de la historia en general. Y la bioética promueve esto, ¿no? Los valores y la inserción de los seres humanos en la vida. Existen muchos contextos históricos y sociales que han permitido que los seres humanos adquieran esos derechos que históricamente no han sido permitidos. Hace 40 años atrás, ser de la población LGBTI significaba tener una codificación como una enfermedad en la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente no es así. ¿Pero por qué no es así? Por el activismo de las personas, porque permitieron mediante su lucha hacer que sean visibilizados como personas sin una enfermedad, con una condición o con una preferencia, pero no enfermos. Hablamos del voto de las mujeres, hablamos de la repartición equitativa de cargos públicos, de puestos jerárquicos. Todo esto lo ha permitido el estudio de la conciencia de clase, poder adquirir los derechos y promover la justicia social.
Y el calentamiento global, pues ya sabemos que es un dilema ético muy grande, no visibilizado. Nosotros cuando hablamos de bioética siempre pensamos en la eutanasia, en el aborto y como que nos circunscribimos únicamente a eso, pero eh, de cada persona que tiene un aborto por año, posiblemente muchos más mueren por falta de agua. Entonces, no es solamente un aspecto de la bioética a hablar, porque no es, obviamente este es un simposio de bioética y sociedad y no de bioética clínica, por eso no estamos abordando los dilemas. Estamos abordando esos problemas sociales que afectan directamente a los seres humanos y que no permiten garantizar sus derechos humanos de manera óptima. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos los que estamos aquí, incluida mi persona, somos los causantes de este calentamiento global porque tenemos generación de energías muy poco amigables, estamos sujetos a utilizar muchos productos. Ahora mismo tenemos un muy complejo en nuestra provincia y en el mundo porque talamos árboles, porque no nos interesa el medio ambiente en muchos casos. Tenemos una producción industrial de alimentos que calienta el planeta mucho más y algo que nos pasa mucho y mucho más ahora cuando estas plataformas que tenemos de Shein, AliExpress y tantas cosas, pues somos muy consumidores, porque ahora tenemos un acceso mucho más fácil a poder adquirir cosas que en otro momento hubiera sido más complicado sin el Internet y sin el uso de medios de pago electrónico. Entonces, por un lado es bueno, pero por otro lado, eso hace que se aumente la cantidad de consumo y que se aumente el calentamiento del planeta y también perdón, alguien tiene prendido el micrófono, disculpe. Ok, entonces cuando hacemos los análisis de los desafíos bioéticos relacionados con el calentamiento global, tenemos que hablar de salud, porque el aumento de las temperaturas aumenta la exposición a muchos alergenos, vectores que transmiten enfermedades. Hablamos de calidad del aire, de calidad del agua, la contaminación del ruido, la contaminación de incluso la sensación de bienestar y salud mental, que cada vez está mucho más empobrecida por todo el entorno en el que estamos. Y también hablamos, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? De cómo obtener la posibilidad de que cada país utilice su energía de manera óptima y trate de tener energía limpia. Y el tema económico, que siempre afecta. Actualmente existe una tribu de personas con un poder adquisitivo muy, muy alto que están creando sus propias islas y se están preparando para después de 30, 40 años, cuando ya no haya agua, no tengan alimento para ellos poder proveer su propio alimento y también tener armas, porque posiblemente la convulsión social que va a ocurrir será bastante compleja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es que no podemos solo venir a hablar de problemas, deberíamos de reciclar más, ahorrar agua, usar productos biodegradables, tratar de tener una eficiencia en nuestra energía y la economía circular. Intentar que cada uno de los ingresos de las personas circule en el mismo entorno. Es algo un poco complejo, mucho más en países con una política económica bastante eh, apropiada para que el dinero no se quede acá. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de bioética y sociedad? Porque nosotros tenemos que reflexionar sobre el cambio climático y cómo nos va a afectar a nivel global. Hubo unos incendios en Brasil hace poco tiempo y pareciera que fueron en Brasil y no en Ecuador, pero resulta que son el pulmón del mundo. Entonces, lo que pasa en Brasil también nos afecta a nosotros. ¿Y qué hacemos? Llamamos a los estudiantes porque ustedes son la generación que va a buscar la forma de resolver lo que sí nosotros provocamos con nuestro consumismo. Entonces hay que reflexionar sobre cuál es nuestro rol para promover la justicia social y la sostenibilidad del medio ambiente. Pero no solamente para una fotografía o para un perfil de redes sociales, con propuestas. Hay que hacer propuestas, hay que empezar por mí, por mi grupo poblacional, por mi curso, por mi institución, por mi barrio, por mi comunidad. Hay muchas formas de llegar a las personas a educar y cambiar esta realidad, así como lo hizo Gandhi o así como lo hizo Nelson Mandela. Una sola persona cambió una realidad. Entonces, hablamos de la bioética, que se trata de, no solamente de las cosas clínicas, sino de cómo la medicina evoluciona, cómo la tecnología lo hace y cómo nos atropella tan rápido que a veces ocurren cosas que no están normadas. Por ejemplo, nosotros en Ecuador no tenemos una normativa de qué hacer si hay una clonación, pero posiblemente alguien que tenga el presupuesto para poder clonar lo va a hacer.
Entonces, hay que intentar ir a la par, que la normativa y la regulación de cada una de las cosas que ocurren, que afectan a una sociedad, lo hagan con el avance de la tecnología. Es un poco difícil, pero siempre hay que intentar que cada una de las cosas que se hace sea para un bienestar de la salud colectiva y no de la salud individual. Porque equivocadamente se cree que si yo estoy saludable, está bien estar saludable yo, pero no me sirve estar solo saludable yo si el de al lado no lo está, porque el de al lado me puede transmitir una enfermedad. Está demostrado científicamente que si yo tengo problemas de peso y me rodeo de personas que tienen exceso de peso, no voy a bajar. Y ni siquiera es una enfermedad contagiosa, pero los hábitos afectan muchísimo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la sociedad atañe a todos y que el bienestar colectivo es la meta. Hay que tener como objetivo también que los problemas sociales contemporáneos nos afectan. Y uno muy fundamental, del que se habla poco porque es un término acuñado hace más o menos 10 años y es mucho más visto en las sociedades europeas, es la aporofobia. ¿Y qué es la aporofobia? La aporofobia es esa fobia a las personas con muy bajos recursos económicos. Fue plasmado por una filósofa española, Adela Cortina, y habla sobre estos fenómenos que hacen que sea mucho más notorio el sexismo, el racismo, el homofobismo, todas estas cosas que nos afectan de manera global. Nosotros, por ejemplo, pensemos, cuando viene un migrante que viene a invertir dinero, es un inversor, pero cuando viene un migrante que tuvo problemas en su país y viene a buscar trabajo, es alguien que viene a darle carga social a mi país y es un delincuente. La sociedad tiene un fariseísmo a la hora de percibir a una persona de acuerdo a la capacidad económica que ésta tiene. Entonces, todo este término de aporofobia hace que aumente la pobreza y la desigualdad en el mundo. Y desde la perspectiva bioética debemos de promover la justicia social y la igualdad de oportunidades, asegurando que todas las personas puedan ser tratadas con dignidad y respeto. ¿Cuál es el rol ciudadano de la socioantropología? La socioantropología va a estudiar las sociedades humanas y sus culturas. Y lo que intenta es promover dinámicas sociales óptimas. ¿Para qué? Para poder trabajar en todos estos entornos aplicando ética y valores para poder implementar políticas de salud y bienestar para todos. Ecuador es un país biodiverso. Tenemos muchos pueblos y nacionalidades que han sido históricamente relegados. Y a veces ocurre que, por ejemplo, para ingresar a una institución de educación, los chicos se enojan y dicen, no, pero es que ellos tienen más puntos porque son montubios o porque son indígenas, pero es que son una población y una sociedad históricamente relegada. Lo que se intenta es darle algo de soporte para que esa inequidad no les siga afectando como lo ha hecho desde hace muchos años atrás. Lo mismo para los LGBTI y así sucesivamente. Lo que pasa es que las deudas históricas, mientras no me toquen a mí, no las veo, no existen. Entonces, por eso es que es muy importante que las prácticas de medicina tradicional no se echen a un lado. No podemos hablar mal del curar de ojo, por ejemplo. Claro, hay cosas que hay que tener mucho cuidado con eso, porque no pueden andar tomando los líquidos esos niños y todo lo demás. Pero yo no puedo irrumpir en una sociedad y pretender que porque a mí me parece que no es correcto, no lo sea. Cuando yo cierro mis oídos y no escucho la perspectiva de otra persona, dejo de aprender. Y nuestra sociedad está obligada a aprender, aunque lo que yo crea no sea lo correcto, porque posiblemente también hay ciencia. Lo que pasa es que no ha sido descrita, es empírica, pero tiene su contexto energético y su contexto ancestral. Entonces, esta inequidad fue muy notoria, por ejemplo, con el COVID. Con el COVID, algunos países les fue muy bien, como Estados Unidos, por ejemplo, pero los países de Latinoamérica fueron más pobres de lo que ya eran. Entonces, imagínense cómo esta inequidad social y este desconocimiento de nuestra propia sociedad nos afecta en cada una de las cosas que ejercemos todos los días y en la salud de nuestras personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que Latinoamérica es una sociedad completamente inequitativa en ingresos, en educación, en salud. Hay que propender a tener políticas que aborden estas inequidades y que puedan tener el acceso de las personas de manera inclusiva. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos teniendo conciencia de clase como seres humanos. Y la conciencia de clase es un concepto que habla sobre el reconocimiento de los intereses comunes y la situación colectiva de una clase social. La sociedad capitalista contemporánea, la conciencia de clase se ha versado básicamente en el tema de la justicia social
y la equidad en la igualdad de oportunidades, que es algo que es un problema muy grave en Latinoamérica. Aquí ya conocemos que no necesitamos mucho currículum y mucho mérito para algunas cosas, depende mucho de nexos y de cosas. No es común en Europa, por eso tienen una dinámica completamente diferente, pero eh, en la medida en la que yo forme parte de ese sistema, posiblemente estaré involucrado en que eso se mantenga. Entonces, Latinoamérica ha tenido la posibilidad de trabajar muchísimo en este tema para poder organizarse, para poder disminuir la explotación y la opresión de las personas. Y desde la perspectiva bioética, la conciencia de clase es muy importante porque llama a la solidaridad y a la acción colectiva para buscar una sociedad más justa y más equitativa. Y no podemos hablar de tener una sociedad más justa si no trabajamos con el tema de calentamiento global y del efecto invernadero que va a traer problemas principalmente en las zonas más bajas, donde las aguas van a llegar a lugares donde no deberían, las personas van a perder sus casas. Y bueno, son tantas cosas que el calentamiento global que está en camino va a traer que ni siquiera lo estamos pensando, ¿no? Pero es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿y qué pasa con los estudiantes y la aprofobia? Los estudiantes enfrentan un desafío de combatir los entornos educativos, tienen que evitar la discriminación a las personas de bajos recursos económicos, a las personas con estereotipos, el trabajar en el tema de los prejuicios, del acoso escolar, porque todo esto va a afectar su rendimiento académico y su bienestar emocional. Es fundamental que los estudiantes promuevan una cultura de inclusión y respeto y se sensibilicen entre ellos junto con los docentes para promover igualdad y justicia social. En el caso de los estudiantes y la socioantropología, hay que abordar nuestra diversidad, hay que valorar lo que tenemos. Tenemos patrimonios culturales, patrimonios de la naturaleza, que en muchos casos ni siquiera son reconocidos por los estudiantes, no conocen esos lugares. Tenemos un patrimonio ancestral en Cerro Jaboncillo impresionante, pero nos interesa tal vez más ir a ver algo de la cultura maya o de los incas en Cusco que lo que tenemos acá. Entonces siempre es importante tener esa conciencia social y ese conocimiento de mi sociedad para poder saber cuáles son los verdaderos problemas y para que nazcan las ideas. La comprensión de las prácticas culturales y estructurales sociales son esenciales para desarrollar políticas inclusivas y culturalmente sensibles. La inequidad social. Los estudiantes pueden contribuir investigando y documentando las tradiciones locales, las soluciones que respeten la vida, la diversidad cultural. Es un gran desafío para cada uno de ellos porque las disparidades son grandes en educación, en salud. Entonces, tienen que involucrarse con esas iniciativas que promuevan justicia distributiva, como programas de tutorías para estudiantes de bajos recursos y las campañas de concienciación por la importancia de la equidad. Conciencia de clase en los estudiantes. La conciencia de clase es fundamental para que los estudiantes comprendan la dinámica de poder y explotación de cada una de las sociedades. Los movimientos estudiantiles en Latinoamérica, nosotros acá no hemos tenido las dictaduras que tuvo Chile o Argentina, por ejemplo, o el problema que está pasando ahora Venezuela. Pero es muy importante que los estudiantes se formen para que puedan organizarse y luchar en contra de cada uno de esos procesos que afectan a la sociedad. Los estudiantes pueden participar en debates y actividades que fomenten la solidaridad y la acción colectiva, promoviendo un cambio social significativo. En Latinoamérica pueden liderar iniciativas de reciclaje, campañas de reforestación, promoción de prácticas ecológicas, del consumismo no sustentable. La educación del cambio climático es fundamental y para esto los docentes tienen que apoyar cada una de esas cosas. También el tema de la porfobia. Los docentes estamos llamados a promover una cultura de inclusión y respeto en el aula, sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la igualdad y de la justicia social. Y algo importante que tenemos que saber es que los docentes tienen que tener conocimiento de su entorno, tienen que saber exactamente la responsabilidad al momento de abordar la inequidad con los estudiantes, implementar los programas de tutoría de los que ya habíamos conversado. Dos cosas fundamentales para poder llegar a tener un cambio significativo en la evolución de la sociedad tal como está hasta ahora son los espacios de reflexión, los espacios de autoanálisis, de introspección, para poder fomentar una responsabilidad social y abordar el tema de las inequidades sociales que tanto daño hacen a la
garantización de los derechos humanos y una sociedad más justa. Y lo fundamental, no es una catarsis, no es venir a conversar sobre los problemas que tenemos y sentarnos a esperar. ¿Qué hacemos como docentes, como estudiantes y como sociedad? La bioética y la sociedad aportando a los derechos humanos. La invitación a organizar debates y actividades que fomenten la solidaridad y la acción colectiva, desde el punto de vista de acciones concretas, desde el punto de vista no de tener una palestra a nivel de una plataforma social o política, sino el interés innato de saber que tenemos que participar en los movimientos sociales y en la creación de proyectos comunitarios que promuevan los derechos humanos como tal. Por ahora, esa es mi presentación. Les agradezco muchísimo su atención y estoy presta a responder cualquier inquietud. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me ha llegado una pregunta, doctora, y hace referencia a, déjeme ver un ratito el eco. Decía, hace referencia, decía, ¿qué está haciendo el 6 que usted representa para fomentar la justicia social? Bien, el CEIS es un ente que primero recibió certificación del Ministerio de Salud Pública para poder ejecutar las acciones. Lo que nosotros intentamos, porque digo intentamos porque no somos quienes definimos qué temas de investigación se van a ejecutar. Los temas de investigaciones los definen las instituciones donde se crean estos proyectos de investigación. Nuestro rol es aprobar o no esa ejecución de ese proyecto. Y lo que intentamos cada vez que estamos revisando un protocolo, no solo yo, cada uno de los miembros de este SAGE, es revisar cuál es el aporte que le dará a la sociedad el proyecto que se está proponiendo. Y entre mejor y mayor sea el aporte, con más rapidez tendrá su aprobación. Eso es lo que hacemos como SAGE.